el punto 5, a donde llegamos con el sobrecalentamiento, y el mínimo que sería el del punto 2. Y dijimos que el punto 2 lo tenemos que calcular. ¿Cómo podríamos calcular el entalpía del punto 2? Conociendo la entalpía del punto 1, que por la misma tabla 5, con la presión de condensación en la línea o en la curva de líquido, obtenemos el valor de esa entalpía, le sumamos el trabajo de la bomba, y con eso nos permitiría obtener el punto 2. Lo que pasa es que no conocemos el trabajo de la bomba. Es decir, el trabajo de la bomba lo podemos hacer con la diferencia de entalpía, pero también nos permite calcular el trabajo de la bomba si a esa misma tabla y con esa misma presión obtenemos del punto 1 el volumen específico que ocuparía a esa presión el líquido, por la diferencia de presiones entre las que trabaja, presión de condensación y presión de saturación. Obtenido el trabajo de la bomba, desde ahí evidentemente que nos permite calcular el H2 y así poder determinar el rendimiento térmico del ciclo, que como dijimos era el trabajo neto, que está dado por el trabajo de expansión, que sería el positivo, menos el trabajo de la bomba, que es la cantidad de energía o el trabajo que necesitamos o la potencia que le quitamos a la máquina para poder mover la bomba, porque la sacamos de un eje de la turbina a través de una caja reductora que podemos tener. Entonces, todo rendimiento es lo que recibimos respecto a lo que estamos consumiendo. Eso es en todo. El trabajo neto es el trabajo de expansión, un solo trabajo de expansión que lo hacemos entre 5 y 6, y un solo trabajo de la bomba. Y el calor total suministrado. Y ahí tenemos definido la ecuación del rendimiento térmico de un ciclo de Rankine con un solo sobrecalentamiento. Dijimos que el valor de H2 lo obteníamos sumándole a H1 el trabajo de la bomba. Eso era lo que nos faltaba ver en la última clase. ¿Alguna consulta? Si me dan un minutito, pasamos entonces al otro PowerPoint y vamos a ver cómo sería un ciclo y un esquema para una máquina que trabaja con dos sobrecalentadores. Si alguien me pregunta, no está grabando la clase, eso era porque faltaba esto, lo vamos a repetir en la próxima filmina, y vamos a poder determinar. Denme un segundo, que vamos a hacer las cosas bien. Voy a ver si encuentro la tabla para que podamos visualizar de dónde obtenemos los distintos valores. Aquí la tenemos. Bien. Ahí la tenemos, la vamos a tener a mano. Bien. Entonces ahora, como les decía, y esto sí lo vamos a grabar, vamos a pasar a ver qué es lo que es un ciclo Rankine y el esquema de la planta para cuando hacemos más de un sobrecalentamiento. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver entonces un ciclo Rankine con dos sobrecalentamientos. Podríamos ver con muchos más sobrecalentamientos, a veces tienen 3, 4, 5 las plantas que están funcionando, pero en realidad es complejizar la cosa y no tiene sentido. Entonces, con que veamos hasta dos sobrecalentamientos es suficiente. Ahí estamos grabando. Bien,
Entonces nos vamos a valer, en principio, de dos diagramas. Uno en el que vamos a realizar el ciclo y el otro el esquema de la planta. El ciclo siempre lo vamos a realizar en un diagrama entrópico, es decir, temperatura-entropía, en el cual vamos a trazar siempre la campana de Andrews, recuerden que la vimos oportunamente, y que nos dividía de alguna manera la parte de líquido de la parte de vapor saturado, es decir, todo hacia la derecha líquido, a la izquierda líquido, hacia la derecha vapor. Vamos a suponer un punto inicial como S1 en el cual a una determinada presión hacemos ingresar el agua o el líquido a la caldera. A partir de ahí, a esa presión y a esa temperatura, eso lo llamamos presión de la caldera o de trabajo de la caldera o presión de saturación, va a ser a la cual vamos a obtener vapor. En este caso, hasta vapor saturado, para lo cual vamos a necesitar una cierta cantidad de energía que va a estar dada por la combustión de algún tipo de combustible, como ya hemos visto, de manera de aprovechar serpentina mediante intercambiador de calor, mediante producir ese vapor que vamos a necesitar para que trabaje nuestra máquina. Pero dijimos que a partir de ese punto 2 nosotros íbamos a sobrecalentar el vapor. ¿Para qué lo hacemos? Para aumentar la entalpía, porque al aumentar la temperatura aumenta la entalpía. Y si aumenta la temperatura, o siempre que hay una variación de temperatura, ¿qué es lo que varía? La energía interna del fluido. Entonces ahí tenemos mayor cantidad de energía interna, por lo tanto, al tener mayor cantidad de energía interna, podemos tener mayor potencia en la máquina. Para poder sobrecalentar y llegar a un punto 3, en el cual vamos a poner una temperatura T sub 3, vamos a necesitar una cierta cantidad de energía en forma de calor, que la vamos a buscar en la caldera con otra serpentina mediante para, al tener ya vapor, si le seguimos agregando energía en forma de calor, lo que vamos a hacer es sobrecalentar ese vapor, pero vamos a seguir teniendo vapor. ¿Qué es lo que por otro lado nos interesaba? Y hacer que la máquina trabaje lo mayor posible con vapor y no con vapor húmedo, por las consecuencias que habíamos dicho que tenía el trabajo con ese vapor húmedo. Entonces, en ese punto 3 vamos a suponer que la temperatura a la cual vamos a sobrecalentar en un principio, esta temperatura por razones tecnológicas es muy difícil que supere los 600, 650 grados, no más de eso, y con mucha suerte. Aquí vemos que mientras la presión y la temperatura a la cual produzcamos vapor se acerque al punto crítico, vamos a necesitar menor cantidad de calor. Pero eso significa que la calidad de los materiales, al diseñar la planta, el tema de mantenimiento, todo eso se complica aún más. Es mejor porque tenemos con mejores condiciones el vapor, eh, eh, aprovechamos más la energía que estamos produciendo, pero en la contrapartida están los límites tecnológicos que nos dan los materiales y los esfuerzos a los cuales van a estar sometidos. Vamos a suponer que a partir del punto 3 hacemos una expansión hasta una determinada presión y temperatura que está indicada en este caso por un punto 4. Y si ese 3, 4, disculpen, ese aprovechamiento de la entalpía o de la diferencia de entalpía entre 3 y 4 nos va a permitir obtener un trabajo que vamos a suponer que es un trabajo en una turbina de alta presión. A ese trabajo producido entre 3 y 4 lo vamos a llamar trabajo de expansión 1. Evidentemente que si nosotros tenemos la energía como la que tenemos en el punto 3 y hacemos un trabajo de expansión, es decir, apuntamos tobera mediante hacia los álabes de la turbina, dependiendo de la etapa que tenga la turbina, y va a haber una caída de presión debido a ese trabajo, ¿sí? Y no solo hay una caída de presión, sino también una caída de temperatura. Ahora, en ese punto yo no quiero seguir
expansionando hasta la presión de condensación, y quiero, porque tengo energía, volver a agregar energía en forma de calor y sobrecalentar nuevamente el fluido, en este caso el vapor, que lo tenemos en este caso sobrecalentado, podríamos haber ido hasta vapor saturado y de ahí sobrecalentar. Eso va a depender del tipo de energía, qué es lo que querramos, la potencia de la planta, etcétera, etcétera. Depende de varios valores. Acá en este punto 4, evidentemente que tenemos una presión menor a la de saturación. Hay una presión intermedia hasta la cual hemos expansionado. Volvemos a sobrecalentar y lo hacemos a esta misma presión. Lo que va a aumentar a esa presión es la temperatura del fluido, por ende la energía interna, que va a tener una entalpía dada por el punto 5 a esa temperatura T sub 5. Y ahora vamos a ir a dibujar en este momento la presión del condensador. Disculpen, faltaba el aporte de calor. Este calor sobrecalentado 1 y calor sobrecalentado 2 van a la caldera, ¿no? Siempre las serpentinas se llevan a la caldera. Vamos a suponer una presión de condensación que decíamos también que tiene sus límites. No podemos ir por debajo de determinados valores porque si no se nos complica no tanto el enfriado, sino la circulación del fluido para volver a obtener líquido digamos, sobre la curva de la campana acá en este punto. Entonces vamos a hacer una expansión, la presión de condensación, que es esa que hemos dibujado, desde 5, y al final de esa expansión, ¿qué es lo que obtenemos? Ustedes ya se habrán preguntado y se habrán respondido. Vapor húmedo. Ese vapor húmedo va a estar dado por las condiciones de ese punto, que la vamos a llamar 6, donde ahí teníamos lo que conocíamos un título. Recuerden que era el título. El título, de alguna manera, nos decía qué porcentaje de humedad teníamos en ese vapor. Recordando que siempre conviene que ese título sea lo mayor posible para no trabajar o trabajar lo menos posible en alguna de las turbinas con vapor húmedo. Ahora, fíjense una cosa. Si nosotros hubiéramos hecho un solo sobrecalentamiento y expansionado hasta esa misma presión de condensación, aquí tendríamos un título menor, es decir, un grado mayor de humedad, y empezaríamos a trabajar con vapor húmedo a partir de ese punto que les estoy marcando yo ahora. Quiere decir que tenemos a su vez menos energía y estamos trabajando con un fluido que no nos conviene. El haber sobrecalentado nuevamente y nos da un aumento del área del ciclo, eso quiere decir que nos da un aumento de trabajo, que seguramente va a redundar en beneficio de un aumento del rendimiento térmico. Y fíjense que aumentamos mucho más el trabajo, es decir, el área del ciclo, si hubiéramos hecho un ciclo básico, es decir, comenzar a expansionar a partir del punto 2, con un título mayor. Dicho esto, y lo vamos a borrar para no lastimar este dibujo, hasta ahí estamos, y vamos a decir que 5 y 6, vamos a suponer, entre 3 y 4 dijimos que expansionamos en una turbina de alta presión. A la salida de la turbina de alta presión tomamos el vapor sobrecalentado y aumentamos su temperatura haciendo un nuevo sobrecalentamiento. En esa condición del punto 5 lo vamos a llevar a una turbina que llamémosle de baja presión y va a expansionar hasta el punto 6. Antes de hacer, o vamos a hacer el trabajo de expansión, después vamos a ver cómo determinamos los valores del punto 3, 4 y 5. Es decir, que ahora entre 5 y 6 vamos a tener un nuevo trabajo de expansión que le vamos a llamar, por ejemplo, W sub 2.
Estos valores de 3, 4 y 5 lo podemos determinar de una tabla, pero dijimos que los valores que están dentro de la campana no tenemos cómo determinarlo de tabla, es decir, que ese valor del punto 6 lo vamos a determinar de otra manera. Si me dejan, voy a dejar de presentar esta pantalla y vamos a ir a la tabla que la tengo por aquí. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en la caldera con una presión de 6 megapascales. Aquí ven la tabla, esta tabla, la A6, que ahí estamos marcando. Esa tabla A6 nos permite entrar primero por presión y después por temperatura. Vamos a suponer que estamos sobrecalentando a 600 grados centígrados. ¿Qué es lo que podemos obtener de acá? ¿O qué es lo que mayoritariamente obtenemos? Y el valor de la entalpía y el valor podríamos obtener el valor de la entropía de ese punto. Ahí lo vemos, no lo puedo fijar solamente, pero es 3658,8 el valor de la entalpía que nosotros queremos. Ahora vamos a suponer que hemos hecho una expansión y al final de esa expansión tenemos una presión de 3 megapascales. Y en ese momento al fluido lo tenemos a 300 grados centígrados. Entonces nosotros vamos a determinar los valores de entalpía y entropía del punto 4. En este caso entalpía, la entropía todavía no nos va a hacer falta. Volvemos a sobrecalentar y sobrecalentamos a esta misma presión de 3 megapascal. Y suponemos que vamos a sobrecalentar hasta 500 grados centígrados. Lo podríamos haber hecho hasta 600, consumimos más energía, nada más hay que tener en cuenta los materiales con los cuales está construido el intercambiador de calor, etcétera, etcétera. Y ahí obtenemos un valor de entalpía y en este caso vamos a obtener también un valor de entropía y ya vamos a ver para qué. Eso sería en esta tabla en los lugares donde tenemos vapor sobrecalentado. Sobre la campana y conociendo la presión de trabajo, por ejemplo, vamos a suponer la presión de trabajo del condensador en 20 kilopascales. Fíjense que en esta tabla podemos determinar con qué vamos a trabajar mayoritariamente. Hasta podemos determinar la temperatura que tenemos a 20 kilopascal. Pero este es un valor que nos permite calcular el trabajo de la bomba, que es el volumen específico a esa presión. 0,001017 metros cúbicos por kilogramo. Y acá vemos que tenemos valores de entalpía y valores de entropía, que a 20 kilopascal tenemos en la zona del líquido un valor de 251,42 y en la zona de vapor 2608,9. Cuando vamos a calcular el título, este es el valor que directamente utilizamos porque resulta de restarle a este valor de 2608,9 el valor de 251,42. Lo mismo hacemos con la entropía. Esta sería la entropía del líquido, esta sería la entropía del vapor saturado y esta la diferencia de entropía que nos va a hacer falta para calcular el título. Lo vamos a minimizar. Ya veo que no lo vieron. ¿Se vio la tabla? Sí, profe, sí se vio la tabla. Bueno, no estaba con miedo de que no se haya visto. Entonces, vamos a seguir con la otra figura. Habíamos llegado a que expansionábamos la turbina de baja presión. Después lo vamos a hacer el esquema ahí correctamente. Una vez que nosotros llegamos en el condensador a obtener el líquido, nos vamos a valer de una recta acá para cortar la campana en la zona de vapor saturado, le vamos a llamar 6' a ese punto. Recuerdan qué hacíamos para poder calcular el título de ese punto
y que eso nos permitiera calcular la entalpía de ese punto 6. Vamos a llamar 7 el punto donde tenemos líquido nuevamente, donde lo vamos a tomar con una bomba y vamos a elevar esa presión a la de un punto 8, que es la misma del punto 1, es decir, la presión de trabajo de la caldera. Eso lo hacemos mediante una bomba, que ya habíamos visto que la diferencia con Carnot, que haga con una bomba relativamente no muy grande, podemos llegar a llevar el líquido hacia la presión de trabajo de la caldera y ahí cerramos el ciclo al punto 1. En el medio podemos poner lo que llamamos el economizador para calentar el líquido que va a ingresar a la caldera. Ahora vamos al otro diagrama y vayan fijándose los puntos a medida que vamos trazando acá. Partimos, dijimos, de un punto 1 donde tenemos líquido. Sería ese punto. Lo vamos a llevar al líquido a la caldera, ahí está representado de esa manera, donde vamos a agregar calor, como vimos en la primera clase, y a la salida de la caldera ya tenemos vapor saturado, que sería lo indicado en este punto 2 del ciclo. A partir de ahí, en este caso, vamos a hacer un sobrecalentamiento. Dijimos que por razones de simplicidad del esquema podemos trazar el intercambiador de calor, la serpentina, de esta manera, de alguna manera dibujarla de esta manera, y ahí representar el primer sobrecalentador, donde aportamos la cantidad de calor Q sub S sub 1. A la salida del sobrecalentador vamos a tener vapor sobrecalentado del punto 3. Esto cuando hagamos ejercicios sobre cálculo de un ciclo lo vamos a entender mucho mejor. Y en esa condición de vapor sobrecalentado vamos a llevar a la turbina de alta presión el fluido, vamos a realizar un trabajo, ese trabajo de expansión que se llama, vamos a perder parte de la energía en la turbina de alta presión hasta llegar, en este caso, a la salida con una presión y una temperatura determinada por ese punto 4. Y en vez de seguir expansionando, o tal como está, expansionarlo en la turbina de baja presión, lo que hacemos nosotros es incorporar un nuevo sobrecalentador, para el cual vamos a necesitar una nueva cantidad de energía en forma de calor, y volver a obtener siempre vapor sobrecalentado en la condición del punto 5, es decir, a la presión del punto 4, a la misma presión, pero a esa temperatura, y ahí nos da el punto 5. Con esta energía obtenida del vapor en esa condición, por supuesto un determinado caudal, etcétera, etcétera, lo llevamos tobera mediante a que incida sobre los aleos de turbina y nos permite mover una turbina que vamos a llamar turbina de baja presión, y solidaria al eje de las mismas va a estar el generador que estamos moviendo, por supuesto, tal cual veíamos en clases pasadas. Hacemos un determinado trabajo, debido a ese trabajo de expansión que hacemos, cae la presión, en este caso hasta esta presión de condensación, 20 kilopascales, 10 kilopascales o lo que fuera, dependiendo del tipo de planta, y ahí estamos en el punto 6, que es el punto que vamos a tener que calcular la entalpía para poder determinar cuál es el trabajo que hemos hecho en la turbina de baja presión. Ya tenemos vapor húmedo, que lo vamos a someter a condensación, para el cual vamos a necesitar, como veíamos, una fuente fría, torres de enfriamiento, mucha cantidad de líquido, de fluido, para poder enfriar, es decir, darle energía al vapor húmedo y obtener líquido. ¿Por qué obteníamos líquido? Vayan pensando, para poder trabajar, o que sea mucho más fácil, a través de una bomba, llevarlo hasta la presión de trabajo de la caldera. Ese punto que hemos dibujado últimamente es el punto 7, donde ya tenemos líquido.
El líquido ese en esa condición y a esa presión lo tomamos por una bomba, determinada bomba, que va a tener que tener la capacidad de aumentar la presión hasta la presión de saturación y trabajar con un determinado caudal. Y a la salida de la bomba ya tenemos el fluido nuevamente en las condiciones de ingreso a la turbina, en presión. Previo a eso siempre se incorpora una serpentina más para aprovechar el calor que se produce en la caldera y calentar el líquido, es decir, dándole algunos grados más de temperatura al ingreso a la caldera, de manera de que el consumo o la cantidad de energía que se produce en la caldera se aproveche mayoritariamente. Algo que quería decirles es que esta bomba, acá está dibujado esquemáticamente de una manera, pero seguramente toma de alguna parte del eje de la turbina, reductor mediante, sistema de transmisión mediante, para mover a la bomba. Ya tenemos trazado el ciclo y tenemos cómo es el esquema para entenderlo de alguna manera. Vamos a calcular el rendimiento térmico, que es lo que normalmente buscamos, que es, como siempre, va a ser igual al trabajo neto sobre el calor total suministrado. Acá vamos a tener una diferencia en el trabajo neto, que el trabajo neto, si bien va a ser el trabajo de expansión menos el trabajo de la bomba sobre el calor total suministrado, el trabajo de expansión, aquí vamos a sumar dos trabajos. El trabajo de expansión 1 que se realiza en la turbina de alta y el trabajo de expansión 2 que se realiza en la turbina de baja. ¿Cuál le vamos a restar el trabajo de la bomba? Y vamos a tener, en este caso, calor suministrado. El del economizador, el de la caldera, el de este sobrecalentador, el primer sobrecalentador y este segundo sobrecalentador. Dijimos que el trabajo de expansión 1 lo podemos determinar por diferencia de entalpía entre 3 y 4. Esto vimos en la tabla que lo podemos obtener en la tabla 6 con vapor sobrecalentado, conociendo la presión y la temperatura hasta la cual sobrecalentamos. Después, el trabajo de expansión 2, el valor del punto 5 a esta presión de 4 hasta donde expansionó la turbina de alta presión, y entrando a la misma tabla 6, con esta presión y esta temperatura T sub 5, determinamos el valor de la entalpía del punto 5. Pero la entalpía del punto 6, que nos indica el final de la expansión, y esa necesitamos calcularla de otra manera. Acá está donde nos dice que los valores de H3, H4, H5, a lo que le sumaría también el valor de la entropía del punto 5, y ya vamos a ver para qué, lo vamos a necesitar ese valor. ¿Cómo calculamos la entalpía del punto 6? Y vamos a suponer que vamos a tomar líquido a esta presión de condensación y lo queremos pasar a vapor saturado al punto 6', para lo cual vamos a necesitar una cantidad de calor latente de vaporización equivalente a la energía que me pueda producir esto, si vamos de un extremo al otro. Entonces, vamos a partir de un punto conocido, que es el valor de la entalpía de ese punto 7, H7, al cual le vamos a sumar toda la energía o el calor latente de vaporización, podríamos tomar el calor latente de vaporización directamente, que hay entre 7 y 6'. Aquí lo tenemos. Ahora, de esa cantidad de calor latente de vaporización, nosotros necesitamos una parte que va a estar dada por el título X6. Pero ¿qué pasa acá? Queremos calcular el valor de H6, pero también es una incógnita el título del punto 6. Entonces, nos valemos de la ecuación de las entropías, que toma una forma similar, y de ahí lo que hacemos es despejar el título. Ahora ustedes me dirán, pero sigo sin tener el valor de ese 6. Entonces, lo que hacemos, y como esta expansión es isoentrópica, el valor de la entropía de ese punto va a ser el mismo valor de la entropía en este punto. Entonces, tomamos
siempre va a ser S6, pero tomamos el valor de S6 igual al de S5 y tenemos calculado el título, por lo tanto, el valor de la entalpía del punto 6, por lo cual podemos determinar todo el trabajo de expansión que hemos realizado sobre la turbina. Continuando, vamos a valernos del título, del ciclo. Vamos a seguir calculando los otros valores. Aquí ya esto lo vamos a recordar, determinamos el valor de calor de los trabajos de expansión. El calor total suministrado era calor del economizador, calor de la caldera y de los dos sobrecalentadores. El calor del economizador sería H1 menos H8. H1 lo podemos obtener, como vimos, de la tabla, de la misma tabla que obteníamos los valores de 7 y de 6', nada más que con esta presión. No podemos determinar el valor de 8 porque no conocemos el valor del trabajo de la bomba. Recordemos que acá no tenemos tabla para determinar esos valores. El calor de la caldera, que va a ser entre 2 y 1, tal cual lo marcamos ahí. El calor del primer sobrecalentador, que es entre 3 y 2. Esos valores todos los puedo obtener de tabla. Y el valor del calor que vamos a necesitar en el segundo sobrecalentador, entre 5 y 4, que también ya lo hemos determinado. Vamos a ver si nos da antes del corte determinar el calor total suministrado. Aquí tendríamos, en este término, la suma de todos los calores, como habíamos dicho, pero acá tenemos, por ejemplo, H1 positivo y H1 negativo, que lo podemos eliminar, H2 positivo y H2 negativo, que también lo podemos eliminar, entonces nos va a quedar H3 menos H8, que lo tenemos aquí, H3 menos H8, tenemos que determinar el valor de H8, y H5 menos H4, total suministrado. Ya dijimos cómo la podemos calcular con el volumen específico. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que vaya muy rápido? Párenme, porque yo me embalo, le estoy hablando acá a una pantalla y por ahí hay algo que no quedó claro. Cualquier cosa, abren el audio y me hablan, no hay problema, me interrumpen, por favor. Entonces vamos a seguir con la que estaba. Ahí estamos, cuando me deje vamos a grabar. ¿Está? Habíamos llegado ahí, vamos a grabar. Entonces, calculado el valor de la bomba, decíamos que calculado el valor de la bomba, lo que consume la bomba, que siempre, como dijimos, es pequeño respecto al trabajo de expansión, pero hay que tenerlo en cuenta porque es energía que se consume, nos permite entonces calcular la entalpía del punto 8 y con eso determinar el calor total suministrado. Obtenido ya trabajo de expansión, trabajo de la bomba y el calor total suministrado, así quedaría la ecuación del rendimiento térmico, donde fíjense que tenemos un trabajo de expansión en la turbina de alta presión, un trabajo de expansión en la turbina de baja presión, el trabajo de la bomba, que se lo tenemos que restar, y el calor total suministrado, que sería H5 menos H4 más H3 menos H8. Ahí estamos, entonces terminamos, digamos, esta parte. Vamos a dejar de compartir
este gráfico y vamos a pasar entonces ahora a el gráfico donde vamos a hacer la extracción de vapor. Que ya lo vamos a encontrar. Acá lo tenemos. Esto que vamos a ver ahora tiene como misión reducir el consumo de combustible que se consume en la caldera para producir vapor. Hay un audio abierto. Vamos a ver de quién es. Bueno, ahí parece que se cerró. Les decía que esto que vamos a hacer es para tratar de consumir menos cantidad de combustible. No encuentro. Para lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es incorporar lo que se conoce como una caja mezcladora, que no es más que un intercambiador de calor, donde vamos a usar esa porción de vapor extraído de entre una turbina de alta y una turbina de baja presión, o extraído desde... A ver un segundo, por favor, que tengo a alguien que tiene el micrófono abierto. Bien. Extraer una parte de vapor y calentar el líquido entre dos presiones determinadas. De esa manera, además del economizador, en este caso aumentamos bastante la temperatura del líquido, por lo tanto necesitamos menos energía para llegar a la misma temperatura máxima del proceso. No estamos viendo nada. No, esperen, ya va, no se apuren. Ahora van a ver, ahí sí lo ven, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trazar en el TS como primera medida la campana de Andrews, recordando que teníamos un punto crítico que separaba la parte de líquido a la de vapor. Y vamos a trazar ahora el ciclo, un solo sobrecalentamiento, para no hacerlo tan complejo y entender de qué se trata esto de la regeneración o de la extracción de vapor. Y esa sería la presión de saturación o presión de la caldera, a la cual vamos a obtener vapor, para el cual vamos a necesitar una cantidad de energía, tal cual lo hacíamos en los casos anteriores. Le vamos a poner, para cambiar un poco la numeración, a ese punto de líquido, a esa presión 5, y donde obtenemos esa presión vapor saturado 6. A partir de ahí vamos a agregar más calor, otra serpentina a la caldera, vamos a sobrecalentar el fluido o el vapor saturado, vamos a obtener vapor sobrecalentado en el punto 7 a una temperatura de 7, para lo cual vamos a necesitar una cierta cantidad de energía que la vamos a obtener de la caldera a través de una serpentina que vamos a incorporar en la misma, y vamos a lograr ese aumento de la energía interna y por ende de la entalpía del fluido. Nosotros ahora vamos a hacer una expansión isoentrópica a partir de 7, ¿hasta dónde? Hasta la presión de condensación, que vamos a suponer que es esa, la presión de condensación. Es decir, que al final de esa expansión vamos a obtener vapor húmedo. Eso es esquema, no es que esté muy cerca de la curva, es solamente que es esquemático. Le vamos a poner ese punto 9, y no es que me haya omitido el 8, sino que el 8 lo vamos a dibujar en una condición intermedia. Es decir, que en ese punto 7 tenemos vapor húmedo que va a estar dado por la entalpía del punto 9, va a estar dado por la entalpía del punto 9.
Como siempre, nos valemos de prolongar esa línea de la presión de condensación hasta vapor saturado, donde le vamos a denominar 9' a esa presión al vapor. Y vamos a suponer que tenemos una turbina de alta presión o entre las etapas de esa turbina, o entre a la salida de la turbina de alta y antes de ingresar a una turbina de baja presión, vamos a hacer una extracción de vapor y la vamos a hacer a una presión y temperatura determinada. Y en ese punto, que le vamos a llamar luego 8, y a esa presión y a esa temperatura vamos a hacer una extracción de vapor, que dijimos que la vamos a hacer caja mezcladora mediante mezclar con el líquido que va a venir del punto de líquido a la presión de condensación. A ese punto le vamos a dar un valor 8 y va a estar a una presión de extracción determinada. También en ese punto 8 vamos a tener el fluido con una determinada temperatura que le vamos a dar el mismo subíndice T sub 8. Esta M representa la cantidad de vapor que vamos a extraer. Normalmente se usa tomar la unidad de vapor que circula o que hace la expansión y sacar un porcentaje o una cantidad, si es un kilo, sacar una cantidad en gramos de vapor en ese punto para calentar el líquido que va a venir por otro lado. A eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el esquema de la planta. ¿Qué pasa ahora? Dijimos que entre 7 y 8, por ejemplo, trabaja una turbina de alta presión, el cual va a el trabajo de expansión, que me va a producir el vapor en esa condición del punto 7 y luego de pasar por la tobera, va a ser una diferencia en entalpía entre 7 y 8. Ahora, entre 7 y 8, trabaja todo el vapor que sacamos de la caldera y del sobrecalentador. Ahora, si en 8 hacemos una extracción de vapor, el trabajo de expansión que va a hacer en la turbina de baja presión, que lo vamos a llamar WE sub 2, lo va a hacer con menor cantidad de energía. Es decir, si tomamos por kilo de vapor o por litro, por kilo, vamos a suponer por kilo de vapor, le vamos a extraer a cada kilo de vapor que entrega la caldera una cantidad M gramos de vapor para calentar el líquido. Es decir, que en 9 seguimos teniendo vapor húmedo, condensamos hasta obtener líquido en el punto 1. A partir del punto 1 y con una bomba vamos a llevar el fluido, el líquido en este caso, hasta la presión de extracción de vapor. Quiere decir que vamos a tener acá una bomba que la vamos a llamar WB sub 1, y a partir del punto 2 vamos a llevar líquido hasta ese punto que le vamos a llamar 3. En ese punto 3 está la caja mezcladora. Ya lo vamos a ver en el esquema cómo viene. Es decir, que a esa caja mezcladora va a entrar la cantidad M de vapor que hemos extraído entre las turbinas de alta y de baja, y la cantidad 1 menos M, cantidad de líquido, que nos entregó la bomba en la condición del punto 2. El M que entra acá está en la condición del punto 8. Una vez que mezclamos, vamos a suponer que volvemos a obtener la cantidad 1 de líquido, vamos a tomar ese líquido con otra bomba, que le vamos a llamar WB sub 2, y vamos a llevar el fluido ahora hasta la presión de trabajo de la caldera, o presión de saturación, dada por el punto 4 y el punto 5. Entre 4 y 5, como hemos visto, podemos incorporar o podemos colocar un economizador. Vamos a ver cómo se traduce este ciclo en el esquema. Vamos a partir del punto 5, que es líquido,
vamos a llevar ese líquido en esa condición y a esa presión a la caldera, le vamos a agregar calor en la caldera para que nos permita producir vapor. La salida en el punto 6 a presión y temperatura constante vamos a obtener vapor saturado, y a ese vapor saturado lo vamos a sobrecalentar para aumentar su temperatura en un sobrecalentador, para lo cual vamos a ingresarlo a la caldera, y, y en la caldera esa serpentina nos permite sobrecalentar el vapor, es decir, aumentar su temperatura, energía interna, entalpía, y ahí ya a la salida del condensador tenemos el vapor sobrecalentado a la temperatura 7 y a la presión de saturación de la caldera. Ese vapor en esa condición lo vamos a llevar a una turbina. Esa turbina, vamos a suponer que está esquematizada, sea una sola turbina, o sea una turbina de alta y una turbina de baja, en una misma turbina. La vamos a esquematizar así para simplificar un poco el fluido. Dentro de esa turbina vamos a hacer un trabajo que nos va a permitir mover un generador para generar energía eléctrica, y a la salida vamos a tener fluido en una condición de vapor húmedo dado por el punto 9. Ahora bien, acá ingresó una cantidad de vapor a la turbina, pero dijimos que le vamos a hacer una extracción, por lo tanto acá en el punto 9 no tenemos toda la cantidad de vapor que ingresó a la turbina, sino que vamos a tener aquí una cantidad de vapor que va a ser la que ingresó menos la que hemos extraído a la presión de extracción, esa cantidad M. Lo vamos a indicar con ese punto en negro que está ahí, que le vamos a llamar 8. A partir de ese punto dijimos vamos a hacer una extracción de vapor que la vamos a llamar M. Por ahora vamos a seguir como normalmente lo hacíamos, viendo el condensador, que le quitamos, que necesitamos la fuente fría para producir líquido acá en el punto 1, es decir, que a la salida del condensador vamos a tener líquido a la presión de condensación dado por el punto 1. Decíamos que ese líquido, esa presión, lo tomábamos con una bomba que llamamos WB sub 1, y nos permitía esa bomba llevar ese caudal, que recordemos que ese caudal con el que trabaja la bomba va a ser 1 menos m cantidad de vapor, y nos va a llevar al líquido hasta la condición o hasta la presión del punto 2, que sería la misma que la presión de extracción. Y acá viene la diferencia y qué es lo que hacemos con esto. Ese líquido lo vamos a hacer ingresar a una caja mezcladora, que la tenemos dibujada ahí, donde a esa caja mezcladora, por otro lado, va a entrar la cantidad M de vapor que hemos extraído con la entalpía del punto 8. Se van a mezclar líquido y vapor, y el líquido va a salir con una mayor temperatura, pero siempre en estado líquido. Esa condición a la salida de la caja mezcladora que vemos ahí va a estar dado por la entalpía del punto 3. Ahí lo estamos dibujando. El líquido a esa presión de extracción, que es la presión de salida de la caja mezcladora, lo tomamos con una nueva bomba, como tenemos aquí en el ciclo dibujado, para llevar ahora el líquido hasta la presión de trabajo de la caldera, es decir, hasta el punto 4, cuya presión va a ser igual a la del punto 5, y o en la misma caldera, y antes de producir vapor, al líquido, en zona cercana de la caldera, en realidad ponemos el economizador, nos permite aumentar aún más la temperatura del líquido para que la cantidad de calor que necesitemos en la caldera para producir vapor y para sobrecalentar vapor sea menor. Ya vamos a ver cómo calculamos ese punto M. Como siempre, el rendimiento térmico, trabajo neto sobre calor total suministrado,
el trabajo neto va a estar dado por los trabajos de expansión, a los cuales le vamos a tener que restar ahora el trabajo de la bomba 1 y el trabajo de la bomba 2. Mayor cantidad de energía de extracción, muy pequeña, respecto a lo que genera este ciclo. El calor total suministrado va a ser el calor del economizador, el calor de la caldera y el calor del sobrecalentador, es decir, toda esa energía que necesitamos para llegar a producir vapor hasta la condición del punto 7. Y vamos a empezar a calcular cada uno de ellos. No me acuerdo qué decía ahí. Bien. El trabajo de expansión 1 va a ser la diferencia de entalpías entre 7 y 8, con todo el vapor que salió de la caldera. Estos dos valores los obteníamos de la tabla 6, como hemos visto, entrando para uno con la presión de saturación y la temperatura T7 y para el otro con la presión de extracción y la temperatura del punto 8. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener que entrar a dos cuadritos distintos. Es muy simple. No cometemos errores si tomamos valores de una tabla. También lo que en ese momento, en esa tabla, lo que nos deberíamos determinar o sacar es la entalpía de ese mismo punto 7. El trabajo de expansión 2 va a ser igual. La entalpía del punto 8 menos la entalpía del punto 9, que ya conocemos cómo calculamos la entalpía del punto 9, pero acá le hemos extraído una cantidad de vapor, es decir, que ese trabajo de expansión lo va a hacer con menos cantidad de vapor. Por lo tanto, le vamos a poner 1 menos m acá para modificar la cantidad de vapor. H8 ya lo habíamos obtenido de la tabla. ¿Cómo calculábamos una de las incógnitas, que es la entalpía del punto 9? Con la ecuación de las entalpías, partiendo de un valor conocido como el de 1, ahí tomamos la entalpía del punto 1, tomamos la diferencia de entalpías extrema entre el punto 9' y el punto 1, que multiplicamos por el título. Ahora bien, si este título no es dato, tenemos dos incógnitas, el de la entalpía del punto 9 y el valor del título. Nos valemos de la ecuación de la entropía, que toma estado similar, y de ahí despejamos el valor del título, que va a ser igual a S9 menos S1 sobre S9' menos S1. Ahora bien, como hacíamos recién, el valor de la entalpía que vamos a tomar aquí es el valor de la entalpía del punto 7, porque todo este trabajo de expansión se considera isoentrópica. Ojo, no tomamos el valor de la entropía del punto 8 porque va a ser totalmente distinto porque está a otra presión y otra temperatura. Tomamos el valor de la entalpía del punto 7. Eso ténganlo en cuenta para cuando calculemos un ciclo como este. Todos estos valores de H1, H9' menos H1, S1, S9' menos S1, y el valor del volumen específico del líquido en ese punto a la presión de condensación lo tenemos en la tabla 5, como veíamos recién, parte de los valores en la curva del líquido, parte de los valores digamos, la diferencia máxima de entalpías y de entropía. Hasta ahí estamos entendidos, siempre teniendo en cuenta que ya hemos extraído o sacado de la otra tabla el valor de S7. Vamos a mantener el ciclo aquí a un costado para referenciarnos, no así el esquema, y vamos a ver cómo determinamos el valor de M. Vamos a suponer que esa es la caja mezcladora. Ahí la caja mezcladora decíamos que entra vapor, una cantidad de vapor M en la condición del punto 8, es decir, con la entalpía del punto 8, y por otro lado ingresaba líquido, ese vapor entraba por aquí, ingresa líquido en la condición del punto 2 y en la cantidad 1 menos M, siempre suponiendo que no tenemos ninguna pérdida, que sabemos que en el caso real no existe, esto es termodinámico y es teórico. Luego de mezclado, el fluido va a tener que salir en
la condición del punto 3, donde volvemos a tener 1. ¿Por qué? Porque hemos incorporado acá M. La condición que se va a tener en cuenta es H3. Si nosotros hacemos un balance energético de lo que pasó ahí, vamos a decir que H3, que es lo que sale, va a ser igual a lo que ingresa por un lado, que es la cantidad M por la entalpía del punto 8, más H2 por la cantidad de fluido que está en esa condición, que sería 1 menos M, porque todo esto, y a la salida de la bomba o la bomba, trabaja con 1 menos M cantidad de energía. Vamos a operar ahí y vamos a, primero, sacar acá H2 por H2 menos M por H2. De esa manera nos va a permitir despejar o poner factor común a M y despejar M de aquí. Entonces nos va a quedar M igual a H3 menos H2 sobre H8 menos H2. Y aquí lo estamos viendo. H3 menos H2 sobre H8 menos HM. Ahora bien, el valor de H3 lo podemos determinar porque conocemos la presión de extracción de la tabla a 5, la entalpía del líquido. H8 ya lo determinamos de otra tabla y nos queda H2. Pero tampoco conocemos el trabajo de la bomba para poder calcular H2. Pero al trabajo de la bomba, o ahí dice trabajo de expansión, acá es de la bomba, en los dos casos. Aquí, en el trabajo de la bomba, la podemos calcular si del punto 1 obtenemos a la presión de condensación el valor de la presión, el valor del volumen específico del punto 1 a esa presión. Y las dos presiones entre las cuales va a trabajar esa bomba es entre presión de condensación y la presión de extracción. Como este valor del trabajo de la bomba, como decíamos, es pequeño, sin tener miedo de que le vamos a errar por mucho, a ese valor de la entalpía del punto 2 podemos tomar el valor de la entalpía del punto 1 y así calcular la cantidad de vapor que va a circular, que vamos a extraer desde el punto 8, o la que tenemos que extraer en el punto 8. El trabajo de la bomba, que puede ser H2 menos H1, por 1 menos M, porque trabaja con esa cantidad de líquido. Pero también lo podemos calcular, decíamos, con el valor del volumen específico y la diferencia de presiones entre las cuales trabaja, pero recuerden que trabaja con 1 menos M cantidad de vapor, siendo que tomamos la unidad y le restamos por unidad de cantidad de vapor que circula el valor M que hemos extraído. Es decir, que tenemos calculado los dos trabajos de expansión y el trabajo de la bomba 1. Para calcular el valor de la bomba 2, acá hay un error, ya lo vemos. Ah, no está el error. La bomba 2 sería H4 menos H3, pero ese valor de H4 no lo conocemos, por lo tanto, tomamos a la presión de extracción, como la conocemos, el valor del volumen específico que tendría el líquido en ese punto, multiplicado por las diferencias de presión entre las cuales trabaja. Y ahora sería por 1, porque todo la cantidad de fluido que evoluciona en el ciclo ha sido incorporado a través de la caja mezcladora. Aquí podemos suponer que nuevamente circula toda la cantidad o el caudal de líquido con la que trabajaba el sistema. Nos quedaba calcular el trabajo de expansión 2 porque no conocíamos M. ¿Sí?
Entonces ahora el trabajo de expansión que se produce, por ejemplo, en una turbina de baja presión sería H8 menos H9, que lo determinamos recientemente, multiplicado por 1 menos M, porque trabaja con menor cantidad de vapor que el que había entregado la caldera. Y ahora, como conocemos ese valor, podemos determinar el valor del trabajo de expansión 2. Decíamos que el calor total suministrado va a ser el calor del economizador más el calor de la caldera más el calor del sobrecalentador. Si calculamos cada uno de ellos y tomamos las diferencias de entalpía, el calor del economizador es H5 menos H4. A H4 lo podemos determinar con H3 más el trabajo de la bomba 2. De la caldera H6 menos H5, valores que podemos determinar de tabla. Y el del sobrecalentador H7 menos H6, valores que también obtenemos de tabla. El calor total suministrado va a ser entonces H5 menos H4 más H6 menos H5 más H7 menos H6. Pero acá, ¿qué tenemos? H5 y H5, H5 positivo, H5 negativo, y H6 positivo y H6 negativo. Por lo tanto, el calor total suministrado lo podemos poner como que es igual a H7 menos H4. Como dijimos, el valor de H4 lo podemos determinar sumándole al valor de la entalpía del punto 3 el trabajo de la bomba 2. Y tendríamos así determinado el rendimiento térmico de un ciclo de Rankine con un sobrecalentamiento y con extracciones de vapor. Este ciclo que tiene extracciones de vapor también se lo suele llamar como ciclo regenerativo. ¿Por qué? Porque el fin que se persigue es economizar combustible. ¿Cuándo vamos a usar una planta que esté funcionando bajo un ciclo similar a este? Y, por ejemplo, cuando tenemos inconveniente con llevar el combustible a la zona donde está la planta, o el combustible es muy caro, entonces tenemos que reducir el consumo del combustible. Ahí tenemos todos los valores de los distintos términos que hemos venido viendo, el trabajo de expansión 1, el trabajo de expansión 2, el trabajo de la bomba 1, el trabajo de la bomba 2 y el calor total suministrado en el denominador. De esa manera calculamos un ciclo con extracciones o un ciclo regenerativo. Para la clase que viene vamos a ver un ciclo con 2 sobrecalentamientos y con 2 extracciones de vapor, y luego vamos a pasar al ciclo Brayton para poder ver y determinar qué es lo que es un ciclo combinado. ¿Alguna pregunta? Profe, eso es lo que Sí. está dando ahora, no está en el apunte que subió. Tiene que estar, si no le paso otro apunte. No hay problema. Ingeniero, yo también lo estuve viendo y no lo veo. No está en el apunte. Bueno, yo de alguna forma se lo hago llegar, no hay problema. Menos mal que me avisaron. Sí, los dos temas que digo no están en el apunte. No importa, yo les paso otro apunte que está más completo o les digo. En los libros está, por ejemplo, en el García, en el Facorro Ruiz, en esos libros están, o sea que no hay inconveniente. Si lo consiguen, ahí lo pueden determinar, pero no obstante, yo me comprometo pasarles por un lado las grabaciones y por otro lado pasarles el apunte donde está esto, o si no, de última se los escribo yo, no hay problema. ¿Estamos? No, está bien, ingeniero, con la bibliografía ya lo manejamos. Gracias. Bueno, perfecto. No, sí, de todas maneras, le paso aunque sea esa parte de este ciclo con regeneración simple para que ustedes lo tengan. Cuanto más información, mejor. De todas maneras, esto lo vamos a refrescar cuando hagamos ejercicios sobre esto, que básicamente es lo que vamos a hacer
en la parte práctica, calcular este tipo de ciclo para cuando ustedes se encuentren en alguna planta que funciona con este ciclo, de alguna manera pueden estimar algunos valores. ¿Estamos? Bien, a cuidarse y nos vemos el martes a través de este medio. ¿Les parece bien? Cualquier cosa me preguntan vía mail, teléfono, como sea, cualquier duda. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Buenas tardes. Bien.